Qué alegría saludarles, bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. Les pedimos por favor que puedan compartir esta transmisión a todos sus amigos y también que puedan publicar una foto etiquetándonos para saber desde dónde están y cómo es su experiencia. También queremos recordarle que vamos a tener nuestros grupos de conexión por medio de la aplicación Zoom y también nuestros servicios serán online hasta previo aviso. Y ahora nos preparamos para poder disfrutar el servicio del día de hoy. Queremos que en ese momento usted corra los sillones, los muebles, agarre las sillas, ¿verdad? Hágase campito ahí y alabe y exalte a Dios con todo lo que usted pueda, ¿verdad? En este momento. Amén. Vamos a declarar que Él es muy grande y es más grande que cualquier problema, que cualquier situación que estemos atravesando. Amén. Yeah, yeah. No importa qué tan grande es mi problema. Así es. Dios es más grande, más grande. Y no importa que oscura sea la noche. Dios siempre, siempre triunfará. Y vamos a decirle, y por más grande sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, así es. Todo problema yo pondré. En él descansaré y puedo saber que en él puedo vencer. Díselo. Y por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, ¿qué va a pasar? Tu luz siempre brillará. Brillaré, brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Vamos a decir, nada es imposible para ti. Dios es más grande, recuerda. Así es, vamos a declararlo. ¿Listos? Vamos a decirle. Y no hay nada imposible para ti. Así es. No hay nada imposible para ti. Y no hay nada imposible para
Señor, por tu amor, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú, Señor, nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento y todo temor se va, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios es amor. Paz, dame de tu paz. Tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarán tu poder. Lo hará Cristo, Cristo. La oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Díselo, no temeré. Cristo, Cristo. La oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, te adore a ti otra vez. Cantaré, dile su nombre. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Díselo de nuevo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. La oscuridad temblante. Poder, las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Díselo. Cristo, Cristo. La oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Sí, Señor. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Con tu poder, las tinieblas vencerás. No hay otro nombre
muchos aplausos a Dios que se merece todo, ¿verdad? Y hoy quiero decirles también a los niños que los amamos, ¿verdad? Démosle un aplauso a los niños. Y también vamos a tener Mission Kids en el video que va a estar aquí en esta página, así que puedes accesarlo, dile a tus papás y espero que se tomen su foto con su crazy hair, ¿verdad? Que hoy es el día de los peinados locos, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga y saluda al que tienes a la par, a los que tengas a la par. Dile a los que tienes a la par, qué alegría saludarte. ¿Sabes cómo se hace así? Qué alegría saludarte. Ese saludo, ¿verdad? Oh, salúdelo de codo, ¿verdad? O con el pie, o ya sabemos esos saludos, ¿verdad? Y bienvenidos si te estás conectando hasta este momento. Bienvenido a Misión Jesucristo Vive. Les amamos. Así que toma un momento para saludar a los que tienes ahí en tu casa. Qué alegría saludarles. Gracias a todos los que se han conectado en este momento y los que se van a conectar después. Soy el pastor Mario y estoy muy contento de que estén con nosotros hoy. Ahí donde están en la casa, espero que ustedes se puedan tomar fotos y compartir cómo está haciendo esa experiencia de MJV en casa, NJV en casa, y quiero que postees esa foto en tus redes sociales con el hashtag NJV o MJV en casa. Y vamos ahora que voy a compartir el mensaje, vas a imaginarte que estás ahí en el templo y vas a decir amén, vas a levantar las manos, vas a disfrutar esta palabra que estoy seguro Dios te va a hablar por medio de ella. Y hoy, desde días atrás más bien he estado pensando en qué palabra compartir, porque tiene que ver con algo de lo que estamos viviendo en estos días, y lo que más necesitamos en estos días es fe. Soy convencido de eso y estamos en una crisis mundial. Ninguno de nosotros ha vivido nunca esto que estamos viviendo ahorita. Y el problema no va a ser la crisis, el problema es si nuestra fe entra en crisis. Y por eso hoy quiero compartirles esta palabra que se llama crisis de fe. Porque lo que más se prueba en estos tiempos es nuestra fe, ¿cierto? Y hoy vas a analizarte si has estado en una crisis de fe, o es una posibilidad también que en algún momento de tu vida, no solo ahorita, en algún momento de tu vida, tu fe va a entrar en crisis. Y quizás en el pasado, yo he tenido momentos en donde mi fe ha entrado en crisis, pero el Señor se ha glorificado en cada una de esas circunstancias. Entonces, si hoy estás enfrentando una crisis de fe, esta palabra es para ti, es para todo aquel que nos está viendo en este momento. ¿Y qué le parece si saluda a la persona a la par con el codo, verdad? Salúdele con el codo y dígale, Dios quiere hablarte hoy a través de esta palabra. Y oramos. ¿Te parece si oramos? Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de poder estar conectados para recibir tu palabra. Hoy te pedimos, Dios, que hables a nuestra vida y que esta palabra sea sembrada, Señor, y dé un fruto abundante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 en adelante. Dice Jesús, o más bien dice la palabra, al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Dígale a la persona que tiene la par, tenemos que cruzar al otro lado. Así que dejaron, dice el versículo 36, a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas también lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Me llama la atención que en una barca hubiera una almohada, ¿verdad? Estaba en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ojo la reacción, póngale atención
a la reacción que tuvieron los discípulos en este momento. Gritaron, o sea, le gritaron a Jesús. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento, y yo creo que a los discípulos también, y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma, y luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? Y hoy Jesús te pregunta: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué has estado temeroso? Te pregunta hoy. ¿Todavía no tienen fe? Es otra pregunta que hoy Jesús nos hace. ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. Me gusta otra versión que dice que estaban asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Entonces vemos un momento, venían de ministrar, me explico, venían de bendecir personas, de tener un tiempo maravilloso, ver milagros. O sea, los discípulos estaban súper bien. Pero ¿cómo cambió su fe de un momento a otro? Porque tuvieron una crisis de fe en esa barca. Hubo una crisis de fe en ese momento. Y lo interesante es que estamos hablando de discípulos de Jesús, de gente que caminó cerca de él, que vio sus milagros, testigos oculares de los milagros de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Y en ese momento entraron en una crisis. O sea, eran la mayoría de ellos, algunos de ellos eran expertos en pesca. Habían andado en el mar, en lagos, y habían estado en tempestades. Entonces quiere decir que esa tempestad era bastante grande. Pero tuvieron una crisis de fe. Y saben, lo primero que yo veo es que una crisis de fe le puede pasar a cualquiera. Porque estamos hablando de discípulos. Estamos hablando de un Pedro, de un Juan, de personas cercanas a Jesús, de un Mateo, que estaban cerca de él. Pero sin embargo, atravesaron una crisis de fe. Y quizás tú que me estás viendo en algún momento, o quizás ahorita mismo, estás pasando una crisis de fe. Y tranquilo, a cualquiera le puede pasar. Cualquiera puede tener una crisis de fe, ¿verdad? Como lo tuvieron los discípulos. Y te digo, no es pecado. No es pecado que tengas una crisis de fe. Y a veces vamos a enfrentar esas crisis. Pero si hoy podemos seguir lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, vas a poder salir de esa crisis, cualquiera que sea, en el nombre de Jesús. Entonces vemos que a cualquiera le puede pasar. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron los discípulos? Ellos se desesperaron en el momento, ¿verdad? Pusieron la mirada, se olvidaron de quién estaba en la barca. Se olvidaron de quién estaba ahí. Estaba nada más y nada menos que Jesús. Pero por un momento se olvidaron y comenzaron a caer en desesperación. Comenzaron a ver lo grande que era lo que los estaba atacando en ese momento, ¿verdad? Y se desesperaron. O sea, reaccionaron con desesperación en el momento, ¿verdad? Y yo no sé cómo reaccionas tú ante las dificultades. ¿Cómo has estado reaccionando ahorita en medio de esta crisis mundial en la que nos estamos viviendo todos? ¿Cómo reaccionas ante las noticias que escuchamos diariamente, ¿verdad? Y que yo siempre le digo y le aconsejo, haga un balance, no esté escuchando todo el día malas noticias. Toma un momento para escuchar un mensaje de la palabra de Dios, para escuchar alabanzas, porque su espíritu lo necesita también. Si usted todo el día está escuchando, ¿cómo se llama? Malas noticias, pues lógicamente usted va a alimentar la duda y no la fe. Y necesitamos alimentar nuestra fe. Y por eso te felicito que hoy tu fe está siendo alimentada. Pero ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias? ¿Cómo reaccionas en esos momentos difíciles? ¿Te estresas? ¿Tienes paz? ¿Te atemorizas? ¿Tienes fe? ¿Te alegras? ¿Te entristeces? Son diferentes reacciones que nosotros podemos tener en las circunstancias adversas. Y alguien dijo por ahí,
las cosas que nos suceden a nosotros son un 90%, un 10% lo que pasa, perdón, y un 90% cómo nosotros reaccionamos. Tiene que ver más lo que nosotros, la forma como reaccionamos, el impacto que tiene esa situación, esa adversidad en nuestra vida. ¿Cuál debe ser nuestra reacción correcta? Porque en el momento que tenemos una reacción incorrecta, comienza una crisis de fe. Y eso fue lo que sucedió en ellos. Eso fue lo que sucedió en los discípulos, ¿verdad? En un momento de estos, ellos entraron en crisis. Y yo he escuchado a muchas personas que en estos días están atemorizados, tienen miedo del futuro, no saben qué va a pasar con sus finanzas, no saben qué va a pasar para el futuro, cuánto va a tardar esto, ¿verdad? Y están reaccionando con temor. Pero hoy, esta palabra está trayendo fe a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que tener la confianza en aquel que está en nuestro futuro. Nosotros no sabemos qué va a pasar en abril, no sabemos qué va a pasar en mayo, no sabemos qué va a pasar en junio, pero ya Jesús está en tu abril, ya Jesús está en tu mayo, ya Jesús está en tu junio. Y sabes que si Él está en nuestro futuro, no hay por qué temer, no hay por qué temer. Por eso reacciona con confianza, reacciona con fe ante cualquier circunstancia y principalmente en el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Cuando llega una mala noticia a nuestra vida, muchas veces si no tenemos la reacción correcta, una mala noticia tiene el poder de meternos en una crisis de fe, ¿verdad? De hacernos, porque ¿cuál es la crisis de fe? ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando uno entra en una crisis de fe? Estas personas, por ejemplo, esos discípulos, comenzaron a cuestionar a Jesús. Le dijeron, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y eso pasa cuando entramos en una crisis de fe. Comenzamos a cuestionar, ¿verdad? Comenzamos a cuestionar las promesas. Comenzamos a cuestionar lo que el Señor nos ha dicho, pero tú me prometiste esto, tú me habías dicho esto, tú me dijiste que nada me faltaría, tú me dijiste que mi familia iba a estar bien. Y comenzamos a poner en duda, cuando entramos en crisis de fe, comenzamos a poner en duda la palabra de Dios. Muchos comienzan a poner en duda la oración y comienzan a decir, yo creo que esto de la oración no funciona. Porque yo oro y nada pasa, ¿verdad? Y comienzan a dudar de que si está bien que sigan orando. Y yo quiero decirte, siempre va a haber tiempo para orar. Y la oración sigue teniendo poder, más poder que nunca. Y cuando tú oras, ten la confianza de que Dios te oye. Y a veces como creemos que Él no está pasando nada porque no vemos que suceda nada, Dios está trabajando aun cuando no lo puedas ver. Así que tienes que creerlo hoy, en el nombre de Jesús. Algunos en la crisis de fe dudan hasta de la existencia de Dios. Y hay gente que ahorita entra en crisis de fe y dice, pero ¿por qué ese Dios es un Dios bueno? ¿Por qué permite que pasen estas cosas? Y es que el hecho de que exista el mal y que pasen cosas malas no quiere decir de que haya una ausencia de Dios. Recordemos que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? En donde la misma desobediencia del hombre, de nosotros, de cuidar los recursos acá en la tierra, ha traído una reacción también. Y muchas cosas que hoy vivimos son consecuencias de nuestro propio descuido y terminamos siempre echándole las culpas a Dios cuando en realidad nosotros somos los que no hemos sido buenos administradores. Y Dios permite que sucedan muchas cosas acá en la tierra. Y Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, van a haber momentos difíciles, van a haber situaciones difíciles en la vida, pero tú tienes que tener hoy la confianza de que Él ha vencido y que vas a ver la victoria. Y yo quiero declararte, veremos la victoria sobre el coronavirus.
veremos la victoria sobre cualquier circunstancia que podamos estar enfrentando. Veremos la victoria. La Biblia nos dice en el Romanos 12:12, nos dice: alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Esas son reacciones correctas que debemos tener nosotros: alegría, paciencia y constancia. Alegres, ¿sabes por qué nos podemos alegrar? Porque tenemos esperanza. Hay una esperanza para todos aquellos que hemos creído en Jesús. ¿Cuántos tienen esperanza? Dile: yo tengo esperanza. Dile a la persona que tiene la paz: yo tengo esperanza. También hoy podemos decir que tenemos que ser pacientes, porque a veces queremos que de un día para otro todas las cosas cambien, pero en la dificultad tenemos que ser pacientes. Ya falta menos. No te impacientes. Hay gente que dice: es que ya pasó una semana, ya pasó 15 días de esta situación. Pero ¿sabes? Yo no me enfoco en el tiempo que ha pasado. Yo digo: ya falta menos. ¿Alguien escuchó eso? Ya falta menos. Ya falta menos para que esto pase, y va a pasar. Yo lo creo en el nombre de Jesús. No será para siempre lo que estamos viviendo. Falta cada vez menos. ¿Alguien cree eso conmigo? ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Vamos a ver la bendición de Dios, y constantes en la oración. Aunque no veas la respuesta inmediata, sigue orando, sigue clamando a Dios. La oración del justo puede mucho, y la oración de muchos justos puede mucho también. Ahora al final vamos a tener un tiempo en donde nos vamos a unir y vamos a orar creyendo a Dios por algo sobrenatural, por una respuesta sobrenatural de Dios en estos próximos días. Yo lo creo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, hoy vamos a preguntarnos, porque quizás tú dices: sí, yo he caído, pastor, yo he caído en una crisis de fe. He dudado, ¿verdad? He dudado de Dios, he dudado de su palabra. Pero ¿sabes qué? Dios no se enoja por eso, ¿verdad? No está enojado con eso. Él quiere, ¿sabes? Al igual que con los discípulos, Él siempre nos asombra. En medio de las crisis de fe, Dios siempre termina asombrándonos. Yo quiero contarles una vez, estábamos teniendo una situación económica difícil, ¿verdad? Muy difícil, ¿verdad? Necesitábamos hacer un pago, y casualmente era la renta, ¿verdad? Lo que teníamos que pagar, y no teníamos, nos faltaba dinero para poder hacer el pago, y por un momento entré en crisis. O sea, honestamente, ¿verdad? Mi fe entró en crisis, y oré, pero estaba llorando en ese momento, y le decía: Señor, ayúdanos, Señor, haz un milagro, ¿verdad? Era el día que teníamos que pagar, y no teníamos, honestamente, no teníamos, ¿verdad? Y mi fe por un momento entró en crisis. Yo dije: ¿y a dónde? ¿Y ahora de dónde? ¿Verdad? Y tanto así que hasta a llorar me puse en el momento solo, aclaro. Mi esposa ni siquiera sabe eso. Fue ahí en el carro, solo él y Dios. Yo y Dios, perdón. Ahí estaba yo con Él, hablándole mi frustración. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la crisis, tú puedes decirle a Dios cuál es tu frustración, cuáles son tus dudas. Y yo le hablé de mi frustración ahí, le recordé las promesas que nos había hecho a nosotros. Y lo impresionante fue que arranqué el carro, ¿verdad? Me fui y recibí un mensaje, ¿verdad? Antes, media hora después, ni siquiera le había comentado a estas personas. Y recibí un mensaje en donde nos estaban depositando una ofrenda, ¿verdad? Y cuando yo vi lo que era más de lo que estábamos necesitando para poder salir con lo que nos hacía falta. Y yo solo dije: wow, Dios,
tú siempre nos asombras. Y Dios siempre te va a asombrar cualquiera que sea la crisis que estás enfrentando. Él no tiene a veces problema en que hasta que dudes si Él existe. Él te va a mostrar su existencia y te va a asombrar. ¿Sabes por qué? Porque Él es más real de lo que tú imaginas. Y hoy es el momento. ¿Cómo salimos de la crisis? ¿Cómo salimos de una crisis de fe? Con fe. O sea, poniendo nuevamente nuestra mirada en Él, ¿verdad? Porque es un momento en donde tú dices, Dios, y aunque ellos lo hicieron de la manera equivocada, los discípulos en ese momento, pero fue la misma desesperación la que los llevó a Jesús. Ellos corrieron a Jesús en medio de su crisis y Jesús se levantó y respondió y hizo el milagro. Así que hoy la mejor forma de salir de una crisis de fe es poniendo nuestra mirada nuevamente en Jesús. Porque quizás has estado poniendo la mirada en las cosas que están pasando en tu familia o las cosas que estás viendo en las noticias. Y cuando comienzas a ver todo eso, te llenas de cuestionamientos, tu mente se llena de cosas, de ideas. Lo que escuchamos en los centros de estudio. Yo me acuerdo donde yo estudiaba, no tenía que ver nada con religión, pero los profesores tienen su filosofía, si quieren sembrar en los estudiantes ideas equivocadas acerca de Dios para que entren en una crisis de fe y duden de la existencia de Dios. Yo tenía un profesor que quería hacer eso y ¿sabes qué? Él siempre que daba su opinión, yo levantaba la mano y yo le decía, bueno, yo quiero decirle que yo no estoy de acuerdo, con todo respeto, porque yo creo que la Biblia dice esto y esto. Así que no dejes que otras personas ataquen tu fe. Y hoy corre a Jesús. Tal vez estás en desesperación en este momento. Hoy corre a Él, llámalo, clama a Él y Él te va a responder. Y Él se va a levantar y Él va a calmar esa tempestad. Yo creo que Jesús se va a levantar y va a reprender al coronavirus de una manera sobrenatural. Yo no sé cuánto lo creen, pero yo lo creo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy es el momento de que pongas nuevamente tu esperanza en Jesús, de que pongas nuevamente tu esperanza en Él. Así como lo hicieron sus discípulos en ese momento de desesperación. Corrieron a Él. Y algo que me gusta, ¿sabes qué? Era la actitud de Jesús en la barca. En medio de la tempestad, Él estaba descansando. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. La Biblia dice en el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la desesperación y el estrés cuesta mucho que veamos a Dios actuar. Pero cuando estamos quietos, pero ojo, el estar quieto no significa estar pasivo. Una persona de fe no es pasiva. Una persona de fe acciona, pero esa acción también nos lleva a esperar en Dios. Hacemos nuestra parte, pero también esperamos la parte que Dios va a hacer. Y Él estaba acostado ahí en esa barca, durmiendo, descansando. ¿Y sabes qué? Hoy tú puedes hacer lo mismo. Y ahora al final de este día y cada uno de estos días, la mejor almohada que puedes tener en tu cama es la confianza en Dios. Y me voy a acostar confiando de que no sé lo que va a suceder mañana, pero yo sé que ya Jesús está en mi mañana. Y si ya Jesús está en mi mañana, yo puedo estar tranquilo. No importa lo que pueda suceder, no importa lo que los medios puedan decir, yo decido estar tranquilo y voy a descansar y hasta roncar. Amén. Entonces este es un momento y me gusta lo que dice la palabra en Timoteo, cuando Pablo dice que él ha acabado la carrera, que ha guardado su fe, que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera, pero también dice que ha guardado su fe.
Y sobre todas las cosas, guarda tu fe en estos tiempos. No dejes que nada te mueva de creer en Jesús. No dejes que nada te mueva a creer en lo que Él ha prometido. Pueden suceder cosas, sabes que esto está preparándonos para tiempos futuros, que vendrán cosas aún mayores a las que estamos viviendo. Pero para los que hemos creído en Cristo, hay esperanza. Hay esperanza. Así que guarda tu fe. Guarda tu fe como un tesoro. No importa lo que, no bases tu fe en lo que ves, en lo que está sucediendo. Basa tu fe en Jesús, en sus promesas, en lo que ya Él hizo en la cruz por ti y por mí. Y de hecho, Jesús es el autor y consumador de la fe. Lo necesitas a Él en tu vida para que puedas tener fe en circunstancias como estas. Necesitas a Jesús urgentemente en tu vida. Esos tiempos nos tienen que animar, impulsar a volvernos a Cristo, a poner nuestra confianza en Él. Este es el momento. Este es el momento más importante en donde hoy tú puedes tomar la decisión de venir a Cristo. No de venir a una religión, sino de venir a Él. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Y quiero que me acompañes ahí en esta oración. Si tú necesitas entregarle tu vida a Cristo, hoy es el momento, no es mañana, es hoy. Y ahí si puedes cerrar tus ojos, haz conmigo esta oración. Y todos en la casa ahí nos vamos a unir con esta oración y le vas a decir: Padre Celestial, en este día reconozco mis pecados, reconozco que he fallado y hoy me arrepiento y te pido perdón. Te confieso como mi Señor y mi Salvador personal y recibo hoy el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración, yo te voy a invitar que ahí donde estás, a la cuenta de 3, levantes tus manos. 1, 2, 3, levanta tu mano ahí donde estás. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Gloria a Dios por cada persona que hoy le ha entregado su vida a Cristo. Déjanos saber ahora en los comentarios si hoy tú le has entregado tu vida a Cristo, para ponernos en contacto contigo y poderte ayudar. Y también queremos orar hoy por todas aquellas personas que han estado en una crisis de fe, ¿verdad? Si tú eres esa persona, si te has sentido que tu fe ha entrado en crisis en estos tiempos, si te has asustado, si has tenido miedo, si has caído en desesperación, hoy es un buen momento para venir a Él. Hoy puedes reconocer si te habías sentido frustrado, si te habías sentido en crisis de fe, si habías estado teniendo miedo, si habías caído en desesperación, aún si habías hasta dudado de su existencia. Hoy es el momento para venir a Jesús. Así como vinieron los discípulos, que hoy puedan venir a Jesús. Y sabes que Jesús se va a levantar y va a reprender esta situación, porque Él es el Dios de lo imposible. Yo no sé si puedes levantar ahí tus manos, ahí donde estás por un momento, y declarar que Él es el Dios de lo imposible. Levanta tus manos y adórale, porque Él está aquí, Él está en medio de nosotros, ahí en tu casa, ahí donde tú estás viendo, ahí está la presencia de Dios. Él es el Dios de lo imposible. Te adoramos hoy, levantamos nuestra voz delante de ti, lo reconocemos. Levanta tu voz ahí donde estás, levanta tus manos ahí donde estás. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes, Dios. Nosotros lo creemos en esta hora y lo declaramos. Lo declaramos que tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres más grande que esta crisis mundial. Tú eres más grande, Señor, que el coronavirus. Tú eres más grande que cualquier problema familiar, que cualquier enfermedad, que cualquier adversidad. Tú eres más grande
Tú eres el Dios de lo imposible. Y ahí donde estás, haz esta oración conmigo y dile: Dios, hoy reconozco que había caído en una crisis, pero hoy pongo mi mirada nuevamente en ti, Señor. Y salgo de la desesperación y confío en ti nuevamente. Hoy tomo la decisión de aferrarme a ti. Tú estás en mi vida, tú estás en mi barca, Dios, y no voy a tener miedo, no tengo por qué tener temor, porque tú estás conmigo, tú estás con nosotros. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús, hoy dile: Señor, hoy salgo de esa crisis y pongo mi confianza en ti una vez más. Confío en tus promesas, tú eres real, tú todo lo puedes, Dios, en el nombre de Jesús. Y yo creo que tú, Señor, harás lo que yo no puedo hacer. Yo creo que tú proveerás, Señor, aunque yo no pueda ver por dónde. Yo creo que tú vas a hacer milagros económicos, milagros de sanidad. Tú los harás, restaurarás hogares. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, salimos de esa crisis y ponemos nuestra fe en ti, Señor. Y vamos a tener fe en medio de la crisis. Vamos a creer, aunque otros no crean, yo voy a creer. Declara eso, dile: aunque otros no crean, yo voy a creer. ¿Y qué te parece si en este momento de fe en el que estamos, ahí pues, yo le pido a todos los que están enfermos, pongan su mano ahí donde tienen la dolencia, porque el Espíritu Santo está fluyendo ahí, está soplando sobre cada cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús, comienzan a ser sanados ahora. Ahí donde tienes el dolor, pon tu mano ahí, porque el Espíritu Santo está soplando sanidad ahí donde estás. Y toda enfermedad se está yendo ahora en el nombre de Jesús. Problemas en la espalda, problemas musculares, problemas en los riñones, problemas de úlceras comienzan a ser sanados, problemas en los nervios comienzan a ser sanados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, problemas de migraña comienzan a ser sanados ahora en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, comprueba tu milagro, comprueba tu sanidad. Y todo el que ha recibido un milagro, ahí escríbanos, declárelo y escriba el milagro que usted ha recibido en este día. Y oremos. Vamos a unirnos en este momento para orar por todo lo que ha estado sucediendo en el mundo. Y Padre, en el nombre de Jesús, y únase conmigo y levante su voz ahí en su casa, ahí donde usted está. Levante su voz. Si está en su trabajo, ahí si puede orar también, ore conmigo y diga: Padre, hoy nos ponemos de acuerdo y oramos por todas estas situaciones que están afectando el mundo entero. Dios, oramos, Señor, por salvación en el mundo entero. Que la gente pueda volverse a ti, Dios, en medio de esta circunstancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos que una ola sobrenatural de sanidad venga sobre todos aquellos que están enfermos e infectados de coronavirus en cualquier país donde estén. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que de manera sobrenatural esa curva de infección, Señor, comienza a descender de manera sobrenatural. Lo declaro en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo el coronavirus y lo atamos o lo amordazamos y lo echamos a los infiernos en el nombre de Jesús. Y declaramos la victoria de Cristo. La victoria de Cristo en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por los que están trabajando en los hospitales. Señor, por los enfermeros, por los médicos. Señor, oro por los que trabajan en los supermercados, por los que están trabajando en sus diferentes trabajos todavía. Señor, oro para que tú los guardes en los camioneros, en los troqueros. Oro para que tú los cubras, los guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Y guarde de ellos y de sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por las finanzas de cada hogar, Señor, de cada casa, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y oro, Señor, para que nada haga falta en los hogares. Señor, en el nombre de Jesús pedimos eso en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos ahora, lo pedimos en este momento, en el nombre de Jesús. Y oramos, Dios, para que tú guardes
a cada hogar, Señor, de las personas que nos están viendo ahorita en el lugar o en el país donde se encuentren, Señor. Oro para que tú les guardes de todo mal, de todo accidente, de todo robo, de toda enfermedad, de todo virus, de todo coronavirus. Declaro, Señor, que ninguna plaga, ningún virus tocará tu casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien dice amén conmigo? Amén, amén. Damos gracias a Dios por este momento. Estoy seguro que tu fe ha aumentado en esta hora. Y comparte esta transmisión, comparte este mensaje para que más personas puedan aumentar su fe. Y comparte las fotos, tómate fotos ahí con los que están en tu casa y públicalo ahí y ponle el hashtag MJV en casa, NJV en casa, ¿verdad? Y compártenos tu experiencia ahí en los comentarios de dónde te conectaste. Cuéntanos. Si tienes una petición de oración, ponla ahí y vamos a estar orando. De verdad que ha sido una alegría y vamos a estar todavía conectados por medio de las redes sociales, llevando bendición hasta donde te encuentras, ¿verdad? Y vamos a tomar también un tiempo para todos aquellos que son de casa, ¿verdad? Para todos los que son de nuestra iglesia, para que tomemos la oportunidad de honrar a Dios por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Si tú no estás viendo, no tienes la necesidad y es la primera vez que nos sintonizas, no tienes la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros, los que somos de casa, estamos convencidos que es una bendición honrar a Dios. Y ¿sabes qué? Prosperarás aún en medio de la crisis, yo lo declaro. Aún en medio de la crisis, vamos a serle fieles a Dios en nuestros diezmos y ofrendas y vamos a ver la bendición aún en medio de cualquier crisis. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer por medio de nuestra app de celular, NJV USA. Lo puedes hacer por medio de este link que está ahí en la publicación o por medio de mensaje de texto para todo el que está acá en Estados Unidos, ¿verdad? Si tú igual quieres donar y dar de una bendición, pues nosotros la recibimos con muchísimo gusto, ¿verdad? Y puedes hacerlo por cualquiera de estas tres maneras y estamos convencidos que Dios te va a bendecir muchísimo. Amén. Así que gracias a todos por haberse conectado. Que el Señor te bendiga más y más cada día. Estamos seguros que has disfrutado el servicio online del día de hoy. Por favor, escríbenos y comparte tu testimonio de salvación o sanidad acá en los comentarios. Y también aprovecha la oportunidad para adorar a Dios con tus diezmos y ofrendas a través del link seguro que está aquí abajo o enviando la palabra MJBChicaUS al 77977. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima transmisión.